querido público y a mis compañeros que con sus aportes, como digo todos los días, enriquecen mucho el trabajo que uno hace aquí. Miren, ¿por qué República Dominicana es el destino de personas que son perseguidas por la justicia en otros destinos? ¿Por qué? El caso, por ejemplo, de Ciro Mazzarella, uno de los cabecillas de la Camorra. Nunca olvidaré eso porque justo después de yo leer Gomorra de Roberto Saviano, leí hace unos años ya que ese señor había sido detenido en la República Dominicana y se le vinculaba a la Camorra, uno de los grupos de crimen organizado más poderosos de Italia y uno de los más poderosos del mundo aquí en República Dominicana. Hubo otro caso de un clan opositor a la Camorra llamado la Ndrangheta, que tuvo un cabecilla detenido también en República Dominicana en el año 2011, me parece, 2012, Nicolás Pignatelli, muy famoso ese caso en Italia, estaba aquí en República Dominicana. Marcelo Odebrecht, cuando nosotros leímos algunas de las interacciones que tuvo con Vasconcelos y con otros de los altos funcionarios de esa empresa, urgió a todos los miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas, ese departamento encargado de sobornar a las personas encargadas de los procesos de adjudicaciones de obras de Odebrecht en toda América Latina. Cuando inicia el proceso de investigación de Lavallato y este proceso pues empieza a materializarse con la detención de los del cartel de dos empresarios esencialmente brasileños de la construcción, pues deciden mover ese departamento para la República Dominicana. Curiosamente, eso ocurre 6 meses después, eso fue en octubre del año 2014, de haberse adjudicado la obra de Punta Catalina a Odebrecht en la República Dominicana. Marcelo Odebrecht en ese momento dijo que las condiciones eran muy favorables en República Dominicana por el acceso que todos sabemos que tuvo y la relación muy cercana con nuestro actual presidente, Joao, el famoso Joao Santana, que fue aquí, pues evidentemente, una persona muy reconocida en los círculos políticos e incluso a alguien que se le agradeció parte de la victoria aplastante electoral que tuvo el PLD en el año 2016, uno de los estrategas políticos. Pero el motivo de mi análisis no es hablar de eso, es pensar por qué nosotros somos un destino atractivo para ese tipo de figuras o para ese tipo de empresas o para ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Una de las razones más esenciales, y en esto no hay que ser un genio del derecho ni de la astrofísica para poder entenderlos, es porque no precisamente carecemos de un régimen regulatorio fuerte, porque tenemos, por ejemplo, ahora una ley antilavado fuerte, sino porque lamentablemente las instituciones en nuestro país, y hablo en sentido general, y muy concretamente en el caso que nos ocupa, las instituciones encargadas de la persecución del narcotráfico, son instituciones que sabemos han sido hace mucho tiempo permeadas por el mismo narcotráfico que están encargadas de perseguir. Y eso no es un secreto, nunca lo ha sido. Lo que pasa es que es tema de debate en la actualidad, primero por la forma en que se evidenció en un video recientemente cómo operan algunos de los organismos encargados de la persecución del narcotráfico, específicamente del microtráfico. Hablo del caso de la DICAN, de la Policía Nacional. Y segundo, porque hoy evidentemente hemos dicho hasta la saciedad en este medio y seguirá repitiéndose probablemente en los próximos días, el caso de esta red de narcotráfico vinculada a César Emilio Peralta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no convertirnos en un destino tan atractivo para ese tipo de capitales y ese tipo de operaciones? Porque evidentemente el narcotráfico existe en todos los lugares donde la droga es ilegal. Eso no es algo que nosotros vamos a poder controlar de un momento a otro. Por eso sí pone en evidencia algo que a mí me causa una pregunta importante. ¿Cómo es posible que una persona con el perfil de ese señor, que ya había tenido roces con la justicia, fue absuelto en el año 2008, como dijimos anteriormente, también fue absuelto de otro proceso en el año 2007, una persona con más de 60,000 seguidores en Instagram, por lo que evidentemente era un modelo de éxito conocido para muchas personas en la República Dominicana, una persona que sabemos era propietario de una gran cantidad de centros de entretenimiento nocturno, que muchas personas sabían que se encontraban vinculados al mundo del narcotráfico. Y sin embargo hoy, 20 de agosto del año 2019, es cuando vemos que se dan estos operativos de allanamiento del Ministerio Público y de la Dirección Nacional del Control de Drogas. ¿Pero por qué ahora? Y no hace 10 años.
En la época en la que vivimos, la inacción, muchas veces cómplice de los estados y de los funcionarios encargados de la persecución del crimen, es cada vez más difícil de sostener. Porque como planteé ahorita y reitero ahora, cuando factores exógenos inciden tanto en que se evidencia un ilícito, como es por ejemplo el sobornar a un funcionario, como nos enteramos nosotros con Odebrecht y con las filtraciones de Punta Catalina, reveladas recientemente por Alicia Ortega y a la posta en el Ecuador. Pero así como cuando Estados Unidos pide que una persona que ha violado, no las leyes dominicanas, sino las leyes federales de los Estados Unidos sea extraditada, es ahí entonces cuando se pone en funcionamiento el aparato estatal encargado de perseguir los ilícitos. ¿Y hasta cuándo dependeremos nosotros de factores exógenos? ¿Hasta cuándo lo obvio a los ojos de la mayoría de la sociedad no tendrá consecuencias legales? El intento de detención de este señor que se encuentra prófugo, a mí no me cabe duda porque sabía que iban a buscarlo, es algo que a mí me causa tristeza. Yo no estoy celebrando, como mucha gente pretende y como el procurador quiso que muchos hiciéramos con ese film corto que se subió a las redes sociales de la Procuraduría trabajando. Yo no estoy celebrando lo que ha ocurrido aquí hoy. A mí me causa mucha suspicacia el por qué ocurre ahora. Qué bueno que ocurrió, obviamente. Obviamente, porque todos queremos que se desmantelen las redes de narcotráfico. Nadie puede estar opuesto a eso. Pero hay que ver más allá. No podemos quedarnos en la noticia de hoy, en el inmediatismo mediático al que constantemente estamos sometidos. Sí, quizás es una pausa de la política que nos tiene hastiados a todos, sí, y por ese lado es bueno. Quizás un poquito de respiro para Jean Alain Rodríguez, pero a él que no pierda de vista algo. Ese respiro momentáneo mediático que le ha dado a usted ser el vocero de una operación que yo estoy seguro que no fue coordinada por usted exclusivamente, sino precisamente porque se involucró la DEA y porque se involucraron otras entidades del aparato de persecución criminal de los Estados Unidos. Eso a usted le da una ventana de oportunidad pequeña para que no se hable de lo que tiene que hablarse todos los días hasta que tengamos respuesta, que es Odebrecht, y usted lo sabe. Y en las investigaciones, muchas de ellas que han dejado mucho que desear del caso de corrupción más grande que tiene la República Dominicana. Pero Odebrecht y los sobornados funcionarios dominicanos, César Emilio Peralta y posiblemente los sobornados oficiales encargados de perseguir el narcotráfico en la DNCD, en la DICAN, en el Ejército y sabrá Dios dónde más, son una reflexión del mismo problema. Y es el problema de la profunda debilidad institucional que tiene la República Dominicana. Pero como uno quiere ser optimista, porque esa es la mejor forma de uno normalizar muchas de las barbaridades que vemos en el día a día en nuestro país, yo quiero creer, como siempre creo y siempre apuesto, a que esto presenta una oportunidad interesante. El hecho de que haya ocurrido lo de César Emilio Peralta a solo días o semanas de lo ocurrido con la fiscal y con los implantadores grabados de droga de la DNCD, es una oportunidad interesantísima para que nosotros como sociedad repensemos la forma en que estamos tratando la persecución del narcotráfico. Pero no solamente la persecución del narcotráfico, sino también la ausencia de un régimen de consecuencias para aquellos extranjeros que ven en la República Dominicana un lugar ideal para realizar sus ilícitos. Señores, hay países que les ha ido muy bien, y eso lo saben muchas personas, blanqueando capitales de origen dudoso. El caso más emblemático del siglo XX es la famosa banca de Suiza y el rol que jugó la Alemania nazi en ella. Pero en América Latina y en el Caribe tenemos otros lugares. Usted ha escuchado hablar, quizás si es abogado, si no es abogado no, pero los abogados hemos visto muchas empresas, no todas vinculadas a ilícitos, de hecho sea de paso porque son mecanismos que se pueden utilizar para operaciones lícitas, pero muchas empresas offshore vinculadas a ilícitos constituidas en las Islas Vírgenes Británicas. La famosa BVI, Gran Caimán. Pero ahí está Panamá también, que todos sabemos que se ha ganado una reputación. Entonces, mucha gente me dice, pero ojalá nosotros tener el flujo de inversión que manejan esos Panamá, por ejemplo, y lo que le ha permitido. Sí, pero el problema de eso es que nosotros pareciera que no solamente estamos recibiendo
el dinero que simple y sencillamente quiere encontrar un norte ilícito en República Dominicana, sino que las consecuencias del tráfico, como es el incremento en el número de adictos, como es el incremento en el número de consumo, como es el incremento en el número que nadie sabrá de cuánto es de puntos de droga, ya lo estamos pagando. Eso tiene un costo social. Entonces, este es un tema, señores, muy serio. Y que yo espero que ustedes y nosotros no nos limitemos exclusivamente a pensar que comienza ni termina con el apresamiento de un cabecilla. Porque los mismos nos dijeron a nosotros, las autoridades del Ministerio Público, cuando falleció Florian, bueno, cuando fue detenido Florian Félix, que dicho sea de paso, conozco una persona involucrada en esa operación y la forma en que fue capturado fue por error, dicho sea de paso, un dato que mucha gente no sabe. Entonces, hay que pensar con mucha profundidad qué es lo que está faltando en la persecución del crimen y el delito en la República Dominicana. No podemos hablar de una política de seguridad ciudadana, como he dicho muchísimas veces aquí, si no lo vemos esto de manera muy holística. Porque la ausencia de consecuencia contribuye, le guste a usted o no, al hecho de que la criminalidad se mantenga o aumente. Entonces yo espero que tomemos esta oportunidad, no para celebrar el que se desmantele otra red más. Porque yo estoy seguro que al ritmo en que vamos, quizás en 5, quizás en 10, quizás en 15 o quizás en 20, pero habrá otro César Emilio Peralta. Y si existe otro César Emilio Peralta en 20 años, y si existió un Florian Félix hace 20, ¿qué es lo que estamos haciendo de la misma manera que tenemos que cambiar para tener un país distinto? Lo primero, no me cansaré de decirlo, es que tengamos instituciones más sólidas. Lo segundo es que repensemos profundamente la forma en que se persigue el narcotráfico. Y cuando digo repensemos, digo que quizás la existencia de dos instituciones que lo que hacen es competir una con la otra, que están las dos permeadas, como todo el mundo sabe, en la República Dominicana por el narcotráfico, hay que repensarla profundamente. Y lo tercero es que no olvidemos que hay un costo social detrás de todo esto. Y no solo se reduce a las personas que hoy son adictas a las drogas. No solo se reduce a los jóvenes a los que fiscales corruptos y oficiales de la DNCD y del DICAN corruptos le implantan droga. No. Aparte de eso, están las familias que probablemente tenían un empleo en alguna de esas supuestos centros de entretenimiento atribuidos a César Emilio Peralta, que quizás mañana no tengan que llevar el pan a la mesa a sus hijos. Entonces, esto es algo que a mí me preocupa bastante. Y yo espero que el Ministerio Público, más que ver esto como una oportunidad mediática, lo vea como una oportunidad de hacer las cosas aquí como tienen que hacerse, señores. Porque le voy a decir algo, procurador. No se equivocó Maquiavelo cuando dijo que el príncipe, para ser príncipe, no solamente necesita virtud, sino también que necesita fortuna. Usted ha tenido mucha fortuna porque tuvo la oportunidad dorada con Odebrecht, pero pareciera que poca virtud.